Bueno, la conclusión de todo lo dicho hasta ahora en estos, eran 7 creo audios dedicados a la misericordia, al perdón, este es el último, octavo, no deja mucho lugar, ¿no? La conclusión, ante todo, es que la que sabemos, Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. Este tiempo, que es el tiempo de nuestra vida, es el tiempo en el cual para nosotros, para cada uno de nosotros, está disponible esa misericordia. Incluso después está disponible si la persona no muere en pecado mortal, entonces ese otro lugar, digamos, teológico, no lugar, es un estado, que es el purgatorio o purificatorio, es también obra de esa misericordia de Dios. Si no, no habría más que o ir al infierno o ir al cielo, ¿no? Y que pocos irían al cielo directamente. Entonces hay que aprovechar este tiempo de nuestra vida, hay que aprovechar el llamado que constantemente hace la conversión, hay que convertirse a Dios cada día. Cuando hay indulgencias, lucrarlas, ¿no? Nos están dando esa posibilidad para nosotros, o esa obra también de misericordia para el fiel difunto que está sufriendo en el purgatorio para poder salir de ahí lo más pronto posible. La misericordia de Dios nos tiene que hacer también conscientes de la realidad de nuestras miserias, abriéndonos a responder a la necesidad que tenemos del perdón y de esa misericordia de Dios. San Pablo dice, conocemos tan bien esto que dijo en Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Eso mismo está en Romanos 5. ¿Qué quiero decir esto? A ver, como un médico que descubre la herida antes de curarla. Dios, mediante su palabra, su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado, es decir, nos hace conscientes, tenemos que descubrir. La gracia es no tapar la gracia. Si yo, bueno, soy autoindulgente, como decía antes, ¿no? Y bueno, no, yo considero que no es pecado el mío. Bueno, yo a esa gracia la estoy inhibiendo, no puede obrar esa gracia porque yo ya le puse este prejuicio mío acerca de mi persona, que yo no he pecado. Pero si yo dejo que Dios obre en mí y lo hace a través de su palabra, a través de su espíritu, entonces sí, porque la conversión exige el reconocimiento del pecado. Si yo no reconozco el pecado, malamente voy a seguir un camino de conversión. Supone el juicio interior de la propia conciencia. Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu a la verdad, en la intimidad nuestra, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva, de la gracia y del amor. Cuando dice el Señor, recibid el Espíritu Santo. La referencia que hago aquí es la del Catecismo, el número 1848. Dicho sea de paso, conviene siempre estar con el Catecismo a mano. Es un gran legado que nos dejó Juan Pablo II. La vida de oración es la vida del Espíritu, y es el Espíritu quien nos convence de pecado y nos abre al mayor conocimiento del mal en nosotros, al arrepentimiento, a la contrición, a la búsqueda de la misericordia de Dios en el sacramento penitencial, en la confesión. Por eso, las personas que están lejos de Dios no se sienten pecadores. Yo no tengo pecado, ¿de qué voy a confesar? Los que se acercan, cuanto uno más se acerca a Dios, más pecador se ve, más cerca de la luz está para ver sus manchas.
La conversión, no nos olvidemos, no es obra nuestra, es obra de Dios. Pero también al mismo tiempo es un mandato del Señor. Dice, convertíos, convertíos, que el reino de Dios está próximo, convertíos, si no pereceréis del mismo modo, etc. Y esa exige, ese mandato, nuestra respuesta. Dios nos da la gracia de caminar hacia Él, pero el paso debemos darlo nosotros. Y la conversión son los pasos que damos hacia el encuentro con Dios, que a todos da la gracia de la conversión, porque es misericordioso, no que a unos sí, otros no, a todos. Porque como decíamos al comienzo, Dios quiere que todos los hombres se salven. En el sacramento penitencial, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. Solo y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta, convirtiéndonos a Cristo por la penitencia y la fe. El pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio, según dice San Juan, capítulo 5, versículo 24. La conversión, al mismo tiempo que aversión al pecado, porque es eso, ¿no? Yo voy hacia Dios y me aparto, tengo aversión, conversión hacia Dios, aversión al pecado. Ese encuentro, sobre todo con el Señor en la Eucaristía, porque todo apunta ahí, y ahí está Él. Es Él, más que está. Él está en todos los sacramentos, pero el único sacramento que podemos nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? En nuestro idioma, el ser y el estar. Entonces, una forma gráfica es decir, bueno, Jesucristo está en la asamblea, está en el pobre, está en todo, está en el pobre, está en todo, pero no es solamente la Eucaristía, es Él, solamente. Y a través de la confesión y de la Eucaristía, Dios cura las heridas, fortalece a la persona que progresa en la vida del Espíritu. Las indulgencias, para volver a ese tema, son gracias especiales que la Iglesia, por ese poder de atar y desatar que le fuera dado por el mismo Jesucristo, y recurriendo, insisto, al tesoro de los méritos de Cristo, de la Santísima Virgen, de todos los santos, otorga a las personas que las adquieren para que les sean remitidas las penas temporales debidas por sus pecados, ¿no? Las indulgencias se aplican a elección de la persona, recuerdo también de nuevo, a sí misma o el difunto que haya escogido. Bueno, creo que con esto hemos por lo menos tocado, si no es absolutamente exhaustivo todo lo que hemos dicho, creo que lo más importante se ha tocado. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.